Buenas noches, Ronald. Buenas noches, Ronald. Buenas noches, don Mario. ¿Cómo le va a usted? Bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Todo bien, don Mario, por la bendita gracia de Dios. Quería preguntarte, ¿esta clase se la di la semana pasada, que no recuerdo? ¿Cuál es el título? Unción de los enfermos. No. No. Ok, No, entonces ese va a ser nuestro tema. Ok. Usted nos dijo la semana pasada que esta era la última, don Mario. La de hoy sí. Y Sí. entonces la otra semana empezaremos con un nuevo temario. Ok. Muy bien. Muy bien. Don Mario, Sí. antes de que se conecten más en el tema de la Eucaristía, Sí. siempre he tenido una duda. El sacerdote echa en la copa de vino un pedacito de la hostia consagrada. Sí. Sí. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa que el cuerpo y la sangre de Cristo están siempre juntos. Ok. Ajá, sí. O sea que no es que se separen. Ujú. Ahí está Willy ya. Ok. Bienvenido. Está Juan Miguel. Buenas noches, padre. Hola, buenas noches. Buenas noches, Willy. Bienvenidos. Hola, buenas noches. Hola, Willy. Don Mario le dará un tiempecito al final de explicarnos muy brevemente la noticia del cambio del Vaticano en Sí, la sí, obra. sí, con mucho gusto. Gracias. Claro que sí. Buenas noches, don Mario, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Hola, Juan. Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Agradecemos su compañía para el resto del Santo Rosario. Tengan todos ustedes el Santo. Buenas noches. Retornamos a... Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra Ahora y en muerte. la hora de Amén. nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y ahora y por los siglos siempre, de los por los siglos. siglos de Amén. los siglos. Amén. San Gabriel, Ruega por nosotros. San Pablo. Ruega Ruega por por nosotros. nosotros. Muy bien. Entonces hoy vamos a dedicar esta clase a hablar de la última de esta serie. La otra semana empezaré una nueva serie con otro temario. Entonces vamos a dedicar esta clase
hablar de este sacramento que da tantísima fuerza a las personas que sufriendo están preparándose o bien para la vida eterna o sencillamente están pasando por una grave enfermedad. Bien. Claro que ya en la cruz Cristo toma todo el peso del mal del mundo. Aquí estamos ante un misterio. El mal siempre es ausencia del bien debido a nuestra naturaleza. Pero no solo toma el peso del mal, sino que quita el pecado del mundo. Esto quiere decir que lo destruye. Lo destruye como victorioso que es Él, aunque pues a nosotros nos toca cooperar destruyendo lo que nosotros hemos hecho. Es decir, que no es que Cristo destruya todo lo habido y por haber, ignorando nuestra libertad, sino que pone de su parte lo que a Él le corresponde en cuanto a destruir el pecado, pero nuestra libertad consiste en adherirnos a esa destrucción. Bueno, entonces como Cristo no solo se deja tocar por los enfermos, sino que además hace suya las miserias, pues ya por eso es que San Mateo, citando a Isaías 53:4, dice que tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Entonces, ¿en qué sentido decimos que el dolor por sí mismo no salva, no redime? En el sentido de que la enfermedad hay que vivirla en la fe, en la esperanza y el amor de Dios. Y una enfermedad vivida así, en unión con Cristo, es así que purifica y redime. Y nosotros entendemos que Cristo nos salva no del dolor, sino que nos salva en el dolor. O sea que el dolor se puede transformar en oración, se puede transformar en un sacrificio espiritual que nosotros podemos ofrecer a Dios, uniéndonos al sacrificio redentor que se actualiza cada día en la celebración de la Santa Misa. Bien, el plan de Dios es que nosotros luchemos ardientemente contra cualquier enfermedad y busquemos la salud. ¿Para qué? Para poder seguir trabajando en su servicio en medio de la sociedad, en la iglesia. Pero lo que Él nos pide a cada uno de nosotros es lo que San Pablo explica, que estemos dispuestos a completar, vamos a ponerlo entre comillas, lo que falta a la pasión de Cristo para la salvación del mundo. ¿Esto qué significa? No quiere decir que la pasión de Cristo esté incompleta. Lo que quiere decir es que lo que falta es lo que nos corresponde poner a nosotros y a cada uno nos toca poner algo que está vinculado con nuestro dolor. Claro, en este poner lo que a nosotros nos corresponde, lo ponemos siempre con la esperanza de conseguir la libertad y la gloria de los hijos de Dios. Bueno, el ritual de los enfermos, de la unción de los enfermos, alude precisamente a en poner lo que está de nuestra parte, completar lo que está en nuestra parte. Pero el completar lo que está en nuestra parte no consiste en hacer esfuerzos hercúleos, propios de Hércules, ¿verdad? Sino que completar lo que está en nuestra parte es también llevar con paz, con serenidad, la enfermedad que no podemos vencer y los dolores de las que sí podemos vencer, pero que de alguna manera, mientras se vencen, pues lleva consigo sufrimiento, dolor. Bueno, entonces cuando afirmamos que la unción de los enfermos no es un sacramento para los fieles que han llegado a la tercera edad, por tanto no es un sacramento de jubilados, estamos diciendo que la unción de enfermos tampoco es solo para los moribundos, pero que en el caso de que alguien va a ser sometido a una operación quirúrgica que lleve consigo un peligro, se le puede administrar la unción de enfermos. ¿Por qué? Aquella enfermedad que es motivo de la operación
de por sí ya pone en peligro la vida del enfermo. O bien, pues existe el peligro objetivo de que aquella operación quirúrgica, pues en ese caso concreto, pues no lleve a la salud buscada y querida por parte del médico y por parte de los pacientes. Es decir, puede ocurrir algo que está más allá de nuestras fuerzas. Bien, el Código de Derecho Canónico nos dice que este sacramento hay que administrarlo mientras los fieles están en el uso de sus facultades, y si resulta que ellos lo han pedido, al menos de una manera implícita, porque hay fieles que expresamente no lo han dicho, pero ha sido tal el tenor de su vida que se puede deducir que podrían haberlo deseado. Entonces, pues es muy amplia esta disposición de la Iglesia en el Código de Derecho Canónico para referirse a todas las personas que de un modo u otro, ¿verdad?, ampliamente están abiertos a recibir este sacramento. Bien, ahora, esta afirmación los puede desconcertar. Cuando se dice que la unción de los enfermos no es necesaria con necesidad de medio para salvarse, se está diciendo que uno puede salvarse sin haberla recibido, pero lo que estaría muy mal es que yo prescinda voluntariamente de ese sacramento pudiendo recibirlo. O sea, así como el bautismo es necesario con necesidad de medio para salvarse, no se puede decir lo mismo de la unción de los enfermos. ¿Cuántos se mueren bautizados sin la unción de los enfermos? Y no podemos decir que se hayan condenado porque no pudieron recibirla. Bueno, entonces lo que no está bien visto ni es adecuado para un cristiano es que rechace este auxilio, porque este auxilio pues es de grandísima eficacia para salvarse. Y si alguien priva a un enfermo de esta ayuda, podría caer en un pecado grave. Bueno, entonces a la izquierda tienen el ritual de la unción de los enfermos. Y por eso piensen ustedes que la tendencia actual en los hospitales es aislar en la unidad de cuidados intensivos a los enfermos graves. Y esto provoca que al no permitir que se les visite, puedan morirse en soledad. Esto nos hace pensar, entonces, que aunque estén rodeados de otros enfermos, están solos. Aunque estén rodeados de enfermeras, están solos, no tienen el auxilio de los sacramentos. Entonces, el esfuerzo que hay que hacer es que a esos enfermos no les falte este cuidado, este alivio. Que puedan confesarse, que puedan recibir la Eucaristía en forma de viático, que es la Eucaristía para los que están en peligro de muerte. Bien, y esto es una tarea que compete a todo aquel que por A, B o C está vinculado a esos centros hospitalarios. Bien, en San Marcos capítulo 6 se insinúa este sacramento porque se dice que los apóstoles iban, cuando Jesús los manda, ungiendo a los enfermos. Bien, entonces se ve que ya el apóstol Santiago lo promulga. Cuando el apóstol Santiago dice, esté enfermo alguno de ustedes, llame a los presbíteros de la iglesia que oren sobre él y le unjan con óleo en nombre del Señor. A continuación añade que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor hará que se levante. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Bueno, entonces la tradición de la iglesia, la tradición viva de la iglesia, aparece en los textos del magisterio eclesiástico. Y ahí se ve con toda claridad que este sacramento está destinado a reconfortar a los enfermos, a purificarlos del pecado y de sus consecuencias, y que es uno de los 7 sacramentos, pero no está destinado a perdonar los pecados mortales. Por tanto,
este ritual de la unción de los enfermos explica cuál es el sentido de la enfermedad en el hombre, cuál es el sentido de sus sufrimientos e incluso de su muerte. Claro, ese sentido solo se puede entender a la luz de el designio salvador de Dios. Y con esa luz uno comprende que la muerte de Cristo en la cruz tiene valor salvífico. El dolor asumido por Cristo, verbo encarnado, en la pasión, muerte y resurrección, tiene valor salvífico, porque todo lo que Cristo hace, desde su encarnación hasta su muerte, tiene valor salvífico. Entonces, ustedes han oído que cuando se reza la coronilla de la misericordia, se suele decir, por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Entonces, es el nuevo sentido del sufrimiento, porque a partir de Cristo, en la cruz, el dolor nos configura con Él, nos une a su pasión redentora. Por tanto, el dolor ya no es una desgracia. El dolor es visto ahora como un misterio salvador. Bueno, Jesús nos invita a cargar con nuestra propia cruz y a seguirlo. Por tanto, no nos invita a rechazarla, a odiarla, a protestar, a quejarnos. Esto significa entonces que quienes padecemos de alguna enfermedad, por los motivos que sean, pues estamos siguiendo a Cristo también de un modo singular, en el sentido de que estamos uniéndonos a su pasión y su muerte. Entonces, ya en San Juan, capítulo 9, versículo 3, le preguntan a Jesús, cuando ven a un ciego de nacimiento, ¿qué pecados son la causa para que éste haya nacido ciego de nacimiento? Jesús dice que ni pecados de él ni pecados de sus padres, que sencillamente es para la gloria de Dios. Cuando vemos niños sufrir, entonces entendemos que esas personas inocentes, los niños son inocentes, pues el dolor solo lo entendemos a la luz de la fe, por la comunión de los santos. No lo podemos entender aislando a esos niños del conjunto de la Iglesia Universal. Entonces, en la providencia amorosa de Dios, este es uno de los frutos de contemplar su pasión y su muerte, entendemos que la redención del mundo se opera también gracias a la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y que por tanto no podríamos entender la redención del mundo, el rescate del mundo, sin la cruz, como si la cruz fuera un estorbo. No lo es. Bien, entonces Jesús nos enseña el sentido positivo del dolor, porque Jesús cura enfermos, manifiesta que tiene poder sobre el dolor, sobre la enfermedad, pero antes de curar el dolor, con mucha frecuencia dice, tus pecados te son perdonados. ¿Eso qué indica? Que primero está el mal que sufre el alma y después el mal que sufre el cuerpo. Entonces, por otra parte, en Marcos 16 se enseña que Jesús manda que impongan las manos sobre los enfermos para que se curen. Pero eso es en mi nombre. Y esto se dice de los apóstoles. Por tanto, ¿quiénes son enviados? Son enviados en su nombre los apóstoles. Esto significa que no todo el mundo tiene potestad de imponer las manos para la curación. Digo esto porque entre algunos cristianos, particularmente algún grupo de cristianos, existe la convicción de que ellos imponen las manos y se produce la curación. Dios puede curar cuando Él quiera, pero a quien específicamente designa para esta tarea es a los sacerdotes. Ni siquiera los diáconos. Bueno, el aceite de oliva es el que se usa para este sacramento. Si no hubiera aceite de oliva,
y no lleva el sacerdote los santos óleos consigo, cualquier aceite vegetal puede ser bendecido. Ahora tenemos esa facultad todos los sacerdotes. Bien, cuando se da la unción a los enfermos, se le unge en la frente y en las manos. Y el sacerdote dice la fórmula siguiente, que la puede decir en latín o la puede decir en castellano. Peristan santam uncionem, suampissimam misericordiam adjuvete Dominus gratia, Spiritus Sancti. Amén. Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Uta peccatis liberatum te, para que libre de tus pecados, te salve y te alivie. Te salve de tus pecados y te alivie en tu enfermedad. Amén. Bueno, entonces, ¿qué es conveniente que esto se haga dentro de la misa? Sí, es conveniente. Porque la misa es el memorial del paso del Señor, de la Pascua del Señor. A veces lo permiten las circunstancias, pero claro, para poder hacer la unción de enfermo dentro de la misa, hace falta poder confesarlos antes. Entonces, ya me dirán ustedes cómo se arregla esto, porque no es tan simple tener a los enfermos esperando cola para confesarse y luego poder darles la unción. Bien, entonces, estrictamente hablando, la Eucaristía en forma de viático debería ser el último sacramento que se da a los fieles en su peregrinación terrenal, para que puedan pasar a la vida eterna. Claro, esto, pues, cuando uno asiste a un enfermo, a veces se encuentra uno enfermos que ya no pueden comulgar, porque ya no pueden tragar. Entonces, lo aconsejable en estos casos es hacer la comunión espiritual con ellos. El único que es ministro ordinario de este sacramento es el sacerdote, sea obispo o un sencillo sacerdote. Y por eso es que tenemos el deber de instruir a los fieles sobre los grandes bienes que acarrea este sacramento. Claro, estos grandes bienes son bienes que tienen que conocer todos, ¿verdad? Pero de modo especial los familiares y los amigos. Porque si no, la gente cae en el error de decir, no, mejor no llamemos al padre, porque si llamamos al padre, se va a asustar y se va a morir. Pues sí, probablemente el primero que se da cuenta que se va a morir es el mismo paciente. Bueno, todo bautizado que haya alcanzado luz a razón puede recibir la unción de enfermos. Si está en peligro de muerte, o si tiene una grave enfermedad, o su vejez, aunque no tenga una grave enfermedad, ya es un indicio de que ya está próximo a dejar este mundo. Entonces, a los difuntos ya no se les puede administrar. A no ser que haya duda. Podría ser que haya duda si ya se murió o no se ha muerto. Y normalmente el sacerdote no es médico. Entonces, ¿qué es lo que hace falta para recibir con fruto este sacramento? Estar en gracia de Dios. Si no lo está, que se pueda confesar, que se haya reconciliado con Dios y con la iglesia. Que tenga el deseo, un deseo que va acompañado del arrepentimiento de sus pecados, la intención de confesarlos, pero es que a veces tienen intención y no pueden confesarlos. Entonces, un ministro extraordinario de la comunión no puede dar la unción de enfermos. No puede, no está facultado para eso, ni un diácono. Bien, lo normal es que se le confiese antes de ungirlo. Se le confiesa antes, si es que está en condiciones. Pero, claro, por lo menos hay que cerciorarse de si el enfermo tenía la voluntad, que no ha retractado, de morir como mueren los cristianos, con estos auxilios. Y por eso, pues, los
que ya somos adultos, pues es bueno que lo manifestemos así a los seres queridos, ¿verdad? Yo quiero morir con los últimos sacramentos. Bueno. Que se pueda administrar a los que han perdido sus facultades, sus sentidos, sí, pero lo mejor es procurar que lo reciban estando en el uso de sus facultades, porque así se disponen mejor a recibir este sacramento. Ahora, hay gente que permanece obstinadamente impenitente, en pecado mortal manifiesto. A ellos no se les puede dar la unción de los enfermos. ¿Y qué pasa si cuando un enfermo recibe la unción de los enfermos recupera la salud? Es que era voluntad de Dios que esta persona siguiera viviendo por motivos muy diversos. No siempre podemos deducir que es que todavía necesitaba purificarse más y por eso lo dejó el Señor aquí. Pues no siempre es así. A veces es que Dios quería contar con esa persona para hacer mucho bien y decide dejarlo por esta tierra. Bien, pero durante la misma enfermedad puede recibir varias veces este sacramento si hay nuevas gravedades. Y si ya lo recibió una vez, pero se enferma de otra cosa, pues conviene que lo reciba otra vez. Bien, si yo tengo duda si ya falleció o no ha fallecido, bueno, pues le doy la unción. ¿Ya? Si eres capaz, si aún vive, yo te absuelvo y además te doy la unción. Bueno, entonces, ¿qué nos ofrece la unción de los enfermos? Bueno, la unción trae consigo una gracia sacramental, pero además nos da una unión más íntima con la pasión redentora de Cristo. Y claro, eso es no solo para el bien del enfermo, sino de toda la iglesia. Ustedes ven este sacerdote que está, pues ya se ve que gravemente enfermo y que tiene puesta su camisa de sacerdote. Esto puede indicar que está ya en las últimas, dejando este mundo, o que ha sido llevado de urgencias, ¿verdad?, a un hospital porque algo le ocurrió. Bueno. Entonces, además, este sacramento trae consigo consuelo y paz, porque vencer las dificultades que se presentan al final de la vida, o cuando uno está ya muy frágil por la vejez, pues necesita un auxilio especial, una fuerza especial de Dios. Bien. Como el pecado deja huellas, este sacramento está destinado también a curar esas huellas y a perdonar los pecados mortales si yo no los pude confesar y estoy arrepentido de ellos, no solo los veniales. Luego, si le conviene a mi alma, recupero la salud corporal. Y si no, me preparo para el paso a la vida eterna. Por tanto, estamos ante un don del Espíritu Santo. O sea que hay una gracia especial de este sacramento, que es un regalo del Espíritu Santo, que renueva en el enfermo la confianza en Dios, la fe en Dios, y lo fortifica porque sufre muchas tentaciones al final de su vida. Bueno, entonces aquí tienen algunos textos bíblicos para meditar. Quito las diapositivas para poder explicarles lo que me pedía al comienzo de esta clase. Me había pedido Willy si podía explicarles qué significa el paso que ha sido dado a conocer públicamente por la prelatura, porque se hizo público la semana pasada. Lo que significa es que el Opus Dei antes tenía como interlocutor para relacionarse con la Santa Sede la Sagrada Congregación para los Obispos. Y que ahora el Papa ha decidido, con motivo de la reforma de la Curia Romana, o sea que hacer la reforma de la Curia Romana ha supuesto
una reorganización de muchas cosas dentro de la iglesia, entonces el Papa ha decidido que ya no dependamos como institución, como prelatura de la Sagrada Congregación para los obispos, sino de la Sagrada Congregación para el clero. Bueno, esto es, dijéramos, una reforma en cuanto a tener un interlocutor distinto, ordinario, en relación con la Santa Sede. Sencillamente hay un cambio de interlocutor. No sé si con esto queda más claro lo que querías que explicara, Willy. Aquí pueden preguntar todo lo que quieran. Muchas gracias. Muy bien. Entonces el Papa en este motu proprio, así se llama el documento, motu proprio quiere decir de propia iniciativa, el Papa ha querido explicar a la humanidad, no solo a la prelatura, que al cambiar el interlocutor, quiere que pongamos el acento en el carisma que hemos recibido en el Opus Dei. Entonces, bueno, pues es lo que hemos venido haciendo desde el comienzo, hace casi 100 años, desde 1928, y pues el prelado ha respondido al Papa y a la Santa Sede que lo aceptamos con filial obediencia. Por tanto, pues no tenemos nada que objetar y por supuesto que aceptamos lo que el Santo Padre haya decidido. Que eso va a suponer algunas reformas en los estatutos de la prelatura, sí, así es. Y que a instancias de la propia prelatura, después de haber tenido esta determinación del Santo Padre, pues se va a hacer una propuesta de la reforma de los estatutos para que la Santa Sede, el Papa, diga si le parece bien o hay algo que cambiar. Normalmente, pues, los estatutos los hemos recibido desde que el Opus Dei se configuró como una prelatura personal. Y la Santa Sede nos dio unos estatutos que habían sido propuestos por la misma prelatura, pero que la Santa Sede nos los entrega oficialmente haciendo los propios. Por tanto, ahora pues viene un trabajo de adaptación de estos estatutos a este interlocutor, porque sencillamente lo que ha cambiado es el interlocutor. Don Mario, algunos dicen, bueno, algunos no, he oído un par de opiniones que esto le podría restar poder a la obra, porque también existe el concepto de que, pues algunos piensan, y este es un pensamiento más positivo, que en este cisma de la iglesia y en todos estos problemas de la iglesia, la obra representa digamos, un estandarte en cuanto a nuestra propia iglesia, que es quien la defiende con mayor fuerza. Sí. No sé qué le parece eso. Bueno, pues yo creo que cuando las cosas se miran en la iglesia desde la óptica del poder y de categorías de poder, pues se podría llegar a una conclusión de ese estilo. La verdad es que esa visión es una visión puramente terrena de la iglesia, en la que se piensa que el poder está categorizado dentro de la iglesia y entonces llegan a la conclusión de que ha sido una disminución de poder. Pero en realidad el poder del Opus Dei es el poder de la oración, como ustedes saben. Ustedes reciben formación en los centros de la prelatura y a través de estos medios, y ustedes se dan cuenta pues que pues siempre, antes, durante y después de cada actividad, nosotros siempre nos apoyamos en el auxilio divino. Prueba de ello es que, como bien ven, pues rezamos el Ave María al comienzo y al final de nuestra reunión, invocando la protección de la Madre de Dios sobre todos los que participan de estas actividades de formación. En consecuencia, pues, la percepción de estas personas es muchas veces una percepción puramente horizontal, ¿verdad? Que piensan
pues que en la iglesia quien tiene poder son los obispos y los cardenales y que los demás no tienen poder alguno. El poder en la iglesia tiene otro signo, ¿verdad? Es el signo de la cruz y el signo de la oración. Por tanto, no se puede medir en razón de la dependencia de A, B o C organismos, sino más bien pues hay que medirlo en función del espíritu de oración que anima a esa institución, porque eso es lo que realmente hace, pues deja obrar a Dios con libertad. Si viéramos las cosas en términos puramente terrenos, pues habría que estar también dispuestos a escalar en las estructuras y los escalafones que externamente tiene la iglesia. Pero bueno, pues en todo este pontificado se ha insistido mucho en que, pues, una de las cosas que ha dicho el Papa, por ejemplo, recién nombrado, a los nuncios fue, por favor, no me van a proponer como candidatos al episcopado a aquellos que quieran ser obispos o aquellos que quieran vivir como príncipes. ¿Con eso qué les está diciendo? Pues les ha dicho a los nuncios que quiere candidatos auténticos. Bueno, pues esto es uno de los criterios que ha tenido este Papa. Entre otras cosas, ha querido también nombrar cardenales, no precisamente a obispos que estaban encabezando pues una diócesis históricamente muy importante, sino más bien ha ido a buscar a obispos que estaban en diócesis más bien periféricas, según esos criterios, y ahí ha ido señalando a los que ha querido que formen parte del cuerpo de electores cuando él fallezca o cuando él renuncie. No sabemos cuál de las dos cosas. De momento ha dicho que no va a renunciar, que el día en que él se sienta sin fuerzas y se dé cuenta que Dios le pide que renuncie, lo hará, si es que está vivo. Entonces, estas son sus declaraciones últimas. Por tanto, yo creo que no nos conviene seguir ese hilo argumental que yo ya sé que se difunde incluso en medios vinculados a la iglesia o que se dicen católicos, pero que tal vez manejan una eclesiología más bien apegada pues a criterios terrenos de poder y de autoridad. En la obra, pues ya saben ustedes que San José María hizo el propósito de no aceptar nunca un nombramiento episcopal. Y eso pues incluso se lo planteó así al arzobispo de Madrid, a pesar de que él, en efecto, San José María, era un candidato bastante elegible para ser obispo, pues de antemano, a priori, antes de que se produjera ningún nombramiento, se propuso casi como si fuera un voto, ¿verdad? Es decir, no voy a aceptar. ¿Por qué? Porque me desviaría de lo que Dios, nuestro Señor, me está pidiendo que haga. Por tanto, era renunciar a una dignidad externa que pues no es solo externa, porque los obispos son sucesores de los apóstoles y por tanto es una dignidad externa e interna, pero hay algunos que la miran más como algo externo y como la conquista de una cima que lo que realmente es, ¿verdad? Entonces, pues ya de a priori San José María desde muy joven se lo pidió así al arzobispo de Madrid. ¿Puedo hablar, don Mario? Sí, Juan. Gracias. Una pregunta es, pues, hay algunas personas que saben que yo tengo una preferencia por la obra, ¿verdad? Sí. Y entonces me han preguntado un montón de preguntas que yo no he podido responder, pero que sí les he dicho que tengan cuidado en qué fuentes se van a apoyar para tener información. Sí. Ahora, la pregunta sería, ¿va a haber algún tipo de actividad, digamos? Le voy a poner un ejemplo. Cerca de Rosul hay una farmacia donde hay una persona que conoció mucho a don Juan Izquierdo. Sí.
bueno, es una persona que me preguntó qué sabía yo. Sí. Otras personas me han preguntado, ¿algún consejo para esto? Es decir, que él Sí, vaya a Rosul o que espere que haya en un acto público. cuando vivía don Juan Izquierdo, pues prácticamente las páginas web eran incipientes, ¿verdad? En la página web de la prelatura están publicados tanto el motu propio del Papa como una lista de preguntas y respuestas más frecuentes elaborada por la misma Oficina de Información de la Prelatura, y está publicada también una traducción hecha por la Oficina de Información, por tanto es una traducción provisional hasta que se publique la oficial de la Santa Sede a los distintos idiomas. Estos 3 documentos están en la página de la prelatura, accesibles a cualquier persona que las quiera leer, que las quiera descargar y que quiera encontrar una respuesta, digamos, oficial de la misma prelatura. Hay una carta del prelado que también está publicada ahí, pues manifestándose a propósito de esta intervención papal. Don Mario, si no hay otra pregunta sobre la unción de los enfermos o sobre Sí. este tema de la obra, Sí, yo quiero plantearle un caso. sí. Yo creo que me tengo que hacer un examen de COVID en uno de estos días. Sí, Si acaso resultara yo positivo, sí. ¿tengo derecho o no de ir a un templo y pedirle al sacerdote que me dé la unción así en persona, o prefiero o debería esperar yo a otro tipo de situación, digamos? Sí, pues mira, Hay yo unas, no soy médico, pero lo que he podido ver es que, pues, una vez vacunados, parecería que este contagio es menos peligroso o menos grave que ajá, si uno nunca se hubiera vacunado. Esta es la experiencia, pero tú siéntete libre de ir a la parroquia y pedirlo. ¿podría repetir, disculpe? O sea, siéntete libre de ir a la parroquia y pedirlo. Ah, Parecería que ahora mismo el COVID en las nuevas variantes ya no tiene la misma letalidad que tuvo cuando apareció, ¿verdad? Eso ¿cómo no no? quita que haya gente que se haya muerto de COVID recientemente, sí, así es. Sin embargo, pues habría que ver por qué, ¿verdad? Pues porque a veces o eran personas que no estaban vacunadas o tenían muchas otras complicaciones. Y el COVID pues, fue, dijéramos, la gota que rebasó el vaso, como se suele decir en el lenguaje coloquial. ¿Cómo no? Gracias, don Mario. Le Muy bien. deseamos lo máximo de fidelidad a todas las vocaciones actuales y presentes y futuras a la obra, ¿verdad? Muchas gracias, Que Juan. no pase Un nada, que abrazo. no pase nada. Sí. Sí. Bueno, gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra inquietud? Creo que la lista de preguntas y respuestas que hay en la página de la obra es bastante incisiva y ahí se plantean cosas que a lo mejor un lector que lea de corrido el motu propio no llega ni siquiera a planteársela. Y que es bueno que las lean porque ahí hay respuestas muy atinadas. ¿Sí, Luis Alfonso? Eh, don Mario, tal vez reforzando el tema, yo creo que no nos debemos ver como, no obligados, sino que si no sabemos las respuestas es mandar a la hora Sí, así es. mucho y crea más confusión Sí, y nos alejamos de la verdad. sí, Entonces, creo que como hay un factor sensacional actual que tenemos que modelar para evitar ese tipo de sí. situaciones confusas. Y creo que es prudente, ¿verdad? Si uno no tiene la respuesta, toma nota de la pregunta, lo consulta y pues ya se estudia porque al fin y al cabo pues existen respuestas a las inquietudes
más aún que no provienen de especialistas en el derecho canónico, ¿verdad? Muy bien, gracias Luis Alfonso. Bueno, pues rezamos el Ave María. La otra semana empezaremos un nuevo curso. Tiene 35 clases y es un nuevo temario, por tanto tiene un planteamiento distinto del que ha tenido este. Lo digo porque pueden invitar a sus amistades. En cuanto al título de ese nuevo temario, pues me sugería Julio Alonso, me sugería dos títulos posibles. Uno me decía, Julio, podría ser, el primer título que él sugería es, nos has hecho señal para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. La frase de San Agustín. Y el segundo título que él proponía es, Dios toma la iniciativa revelándose. Bueno, pues cualquiera de los títulos que quieran darle, empezaremos la otra semana si Dios lo permite. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros los pecadores, en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el Dios, principio, de los siglos de los siglos. Amén. San Gabriel, Ruega por nosotros. San Pablo, Ruega por nosotros. Santa María, esperanza nuestra, Ruega es por nosotros. sabiduría. por nosotros. Que descansen, que tengan Buen buena Mario. noche. Buenas noches, Mario. buenas noches, don Mario. Adiós a Buenas todos. noches.